Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, sin duda usted ha pasado, ha visto, incluso ha estado en el Museo de Antropología e Historia, el Museo Regional que tenemos aquí en Hermosillo, este edificio precioso de la antigua penitenciaría y que también, seguramente usted sabe, estuvo mucho tiempo cerrado. Pues la buena noticia es que ya está abierto. Ya podemos ir otra vez a desandar el tiempo por esos pasillos, por esos cuartitos que alguna vez nos dijeron eran celdas, porque ya gracias a el tesón de las autoridades del museo, pues es que concluyó por fin la remodelación. Y para platicar de esto se encuentra con nosotros el director del Museo Regional, de este Museo de la Antigua Penitenciaría, como lo conocemos, el arquitecto Zenón Humberto Tiburcio Robles. Bienvenido, arquitecto. Gracias por la invitación, buenas. Y muy contento, como bien dices, muy contento de que nos inviten, de poder invitar a la gente de nuevo a la Antigua Penitenciaría de Sonora a recorrer una parte de este maravilloso edificio. Es que luego decimos el Museo Regional y nos preguntamos ¿dónde queda? Pero si decimos el Museo de la Antigua Penitenciaría, como que tenemos más ubicación, ¿no? Sí, incluso hay que decirlo, el Museo de la Universidad, el que está en el Museo de Biblioteca, pues también tiene un nombre que se llama así, es Museo de Historia Regional de Sonora, si mal no recuerdo. Nosotros, por norma, somos parte del sistema del Instituto Nacional de Antropología. En todo el país hay más de 160 museos bajo la custodia del instituto, bajo el manejo del instituto, y nosotros pertenecemos a la categoría de museos regionales. Hay uno en cada estado, digamos, en general, y aparte de los museos de las zonas arqueológicas. Y sí, somos el Museo Regional de Sonora, pero también nos pueden decir como quieran, el Museo de la Vieja Penny y cosas de ese tipo, como mejor les acomode. Y lo mejor de esto es que ya quienes no tuvieron la oportunidad antes de ir al museo, pues ya pueden hacerlo, porque después de ¿cuántos años duró la remodelación? Mira, estamos ya en el mes de junio, estaríamos cumpliendo a mediados de este mes 8 años de que se anunció el cierre de lo que fue el museo desde 1985 que se inauguró hasta 2011, en junio de 2011 se entró en un programa de remodelación. El edificio necesitaba una intervención, pues, se imaginarán más de 20 años de funcionar como museo, pues necesitábamos primero cambiar la exposición permanente, porque debe saber el público que en los museos como estos, museos de historia, tenemos una parte que es la exposición permanente. Esto es algo que queda así durante muchos años y se cuenta, en los que lo llegaron a visitar, pues contábamos toda la historia de Sonora hasta los años 80, pero ya para el año 2011 pues ya era necesario renovar esta exposición. Esa era una razón. Y la otra, pues que el edificio, sus instalaciones, la electricidad, ya necesitaba una intervención. Entonces sí fue junio de 2011 cuando se cerró y se anunció que se estaría cerrado el museo durante algunos meses y después se iba a renovar. Desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente, como bien lo dijo nuestro director general en la visita que hizo ahora para la reinauguración o la reapertura parcial, como le llamamos, ese programa contempló algo que no se debe hacer en los museos, que era cerrar todo el edificio y pues ya evitar la visita de todo el mundo. Lo que se debe hacer es ir por partes. Ajá. Cerrar una parte, arreglarla, abrirla, etcétera, y eso es lo que estamos empezando a hacer ahora. A partir de junio del año pasado se iniciaron ya obras de recuperación del edificio y de restauración de lo que son las salas de exposiciones temporales, que es lo que ahorita tenemos abierto al público. ¿Esto es lo que se restauró, las salas? Sí, se hizo un trabajo, por un lado, de revertir algunos trabajos que se habían hecho en todo el edificio. ¿Y con qué quiero revertir? Quitar cosas que se estaban haciendo mal. Por eso tuvimos tantos años cerrado, porque entramos en un proceso de, oiga, párenle, no hagan eso, entrar en cuestiones jurídicas con las empresas que lo estaban haciendo y después hacer un nuevo proyecto. ¿Qué hicimos? Retirar pisos, retirar instalaciones que no correspondían al edificio histórico, y nos concentramos como parte del museo en que las salas de exposición temporal, por su ubicación, por su
posibilidad de dar un servicio de manera inmediata, pues se restauraron totalmente utilizando las técnicas que se deben de utilizar para ese edificio. Se restauró la carpintería, los muros, los aplanados acá, la viguería, y se le pusieron instalaciones nuevas de iluminación especializada para museos, con mobiliario nuevo. Y eso es lo que tenemos abierto. Son 4 salas, son casi 200 metros cuadrados que ahorita tenemos con una exposición importante, y algunas áreas del edificio que ya el público puede visitar y ver de qué tamaño eran las celdas, imaginarse cómo le hacían para sobrevivir ahí los presos que estuvieron hasta los años 70, y también ver lo que conocemos como el área donde seguramente estuvo el paredón del último fusilamiento que se hizo en este país. En el patio, que nosotros le llamamos el patio poniente, el patio de las jardineras, y ahí se pueden ya dar una idea de lo que es el edificio y lo que fue su historia como penitenciaría y ahora su historia como centro cultural. Lo que sucedió aquí en ese tiempo, en esos años que estuvo cerrado, fue restauración únicamente, netamente restauración, no fue renovación, porque luego yo siempre he dicho que en Hermosillo no vamos a tener una memoria histórica, porque los edificios viejos se tiran simplemente y se construyen cubos, se construyen edificios modernos pues de la época. En el caso del museo no se afectó la arquitectura del museo, o sea, se conservó. Absolutamente no. Tiene la ventaja, como mucho de la arquitectura histórica, que está hecha para que dure mucho más que lo que dura una hipoteca, como lo que se construye actualmente. Y sí, la verdad es que es de tal nobleza el edificio que, a pesar, por un lado, hay que recordar que cuando se recuperó y se convirtió en museo, había pasado 70 y tantos años como penitenciaría, y ahí sí se había modificado el edificio, se habían puesto paredes donde no había, se habían tapiado ventanas. El instituto lo rescata en los años 80, lo convierte en el museo, rescata el edificio original, y ahora lo que se hizo fue exactamente eso. Por eso también nos entretuvimos mucho en este asunto de detener una obra que no estaba haciendo lo que debía hacer, que estaba así alterando al edificio. Por decir una cosa, se estaban poniendo unos pisos con una altura que no debía ser y cambiaba la perspectiva interior del edificio por solucionar cuestiones de instalaciones muy a la moderna. Se habían cancelado algunas instalaciones de los drenajes pluviales originales del edificio que debían rescatarse, etc. Lo que hicimos ahora fue quitar, más que al contrario de haberlo alterado, lo que hicimos fue volver a lo más original de ese edificio para poderlo mostrar así al público y convertirlo en lo que llamamos un museo histórico visitable, que aunque no tenga a lo mejor piezas en todos lados y salas y exposiciones, con solo ver el edificio uno recupera parte de la historia, y no nada más de la penitenciaría, sino la historia de Sonora en general, ¿no? Y sobre todo con todo lo que hay en derredor del edificio, todas aquellas historias que cuentan que la última pena de muerte pues fue aplicada, ahí. Así es. Entonces... No, y además la vinculación que tiene con la comunidad, que ese es otro de nuestros objetivos. Estamos en uno de los barrios más importantes culturalmente de nuestra ciudad, el barrio de La Matanza, originado evidentemente por la comunidad yaqui, con una serie de tradiciones, y este edificio ha significado mucho para su vida históricamente, para muchas generaciones. Sí es cierto, lo construyeron con rocas del Cerro de la Campana, y los primeros que trabajaron ahí construyendo su propia prisión fueron los yaquis, que eran perseguidos en tiempos de la guerra contra el yaqui, en esa época, a principios del siglo XX. Y se fueron asentando alrededor de ese edificio porque sus familiares estaban presos en esa prisión, ¿no? Finalmente el barrio de La Matanza, aparte de que por ahí estaba el rastro, digamos, en ese tiempo, pero el barrio yaqui se va generando, hasta donde tenemos información, por las familias de los yaquis que ya estaban presos, que estaban construyendo la penitenciaría y que fueron creando esta comunidad tan importante para nosotros cada año, por lo menos en tiempo de Cuaresma, ¿no? La Cuaresma yaqui es una de las más importantes que se pueden ver en una ciudad capital en todo el país. No hay una celebración de 40 días religiosa, indígena, originaria, que se presente en cualquier otro lugar del país, por mucho que nos digan. Tenemos ese valor. Y entonces esta vinculación con ellos es importante para nosotros. Yo les puedo decir que a nosotros hay una comunidad yaqui en Estados Unidos, ¿no? En Pascua Yaqui, que cuando vienen
hacen viaje especial para ir a ese edificio y nos piden permiso para poder estar en el lugar donde estuvieron sus ancestros, donde fueron presos, donde construyeron, y nos piden información, etcétera. O sea, para la cultura yaqui, para el pueblo yaqui, ese edificio es sumamente importante. Qué no decir para toda nuestra vida social e histórica del siglo XX, pues, ¿no? Con 70 años, con la huelga de Cananea y los líderes de la huelga de Cananea que estuvieron también ahí, y todo lo que sucedió en este estado socialmente hasta finales de los años 70, con los movimientos sociales que a algunos nos tocó vivir, con los movimientos universitarios y demás. Entonces la penitenciaría es parte de la historia, no nada más como objeto, sino parte de la historia social más importante que hemos tenido. Ya por sí sola, pues el edificio es parte de esa conciencia colectiva que nos dice quiénes fuimos y por qué somos. Hacemos una pausa y ahorita que regresemos platicamos de los otros servicios que tiene el museo y que ya se puede visitar y que encontrar. Quédese con nosotros. ¿Eres una persona con discapacidad que tiene el deseo de iniciar, continuar o concluir su bachillerato? Los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad CAED son tu mejor opción. Contamos con espacios, materiales y asesores académicos basados en el modelo de preparatoria abierta en planteles Cebetis, CETMAR, CEP, CECATI de 11 municipios del estado. Pregunta por ellos. Una metodología de trabajo sin límite de edad y de tiempo, adaptable con otras actividades del interesado, la posibilidad de beca educativa y prácticamente sin costo. Inscripciones abiertas todo el ciclo escolar. Mayores informes al 262-93 con terminación 20 y 21 y al correo electrónico son.resems@sems.gov.mx. Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad CAED. Ya regresamos, estamos platicando con el arquitecto Zenón Tiburcio, él es el director del Museo de la Antigua Penitenciaría. Entonces, pues ya podemos ir al museo, vamos a encontrar partes restauradas, pero también hay una exposición, ¿verdad? Sí, justo para su reapertura en las salas temporales, la Coordinación Nacional de Museos, el sistema que hablaba yo de los museos que tiene el INAH, hay exposiciones que le llamamos itinerantes, y en este caso pedimos especialmente una que es muy importante que todos la conozcamos. Es una exposición fotográfica que muestra todo lo que México tiene reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Somos el país que más bienes culturales tiene registrados por la UNESCO en América Latina. Somos el país que tiene variedad de bienes, incluso pues ya tenemos reconocido uno en Sonora, que es el Pinacate y el Gran Desierto de Altar como bien natural. Se está también gestionando para que se convierta también en bien cultural. Entonces, esta exposición nos muestra en 53 fotografías de gran formato cuáles son las categorías que la UNESCO reconoce y todos estos bienes que van desde Teotihuacán hasta el mariachi o la comida mexicana, que también está reconocida por la UNESCO, los bienes inmateriales, los materiales, etcétera. Y además le agregamos una parte en la cual mostramos imágenes de 4 bienes culturales que tenemos en Sonora y que tienen nivel de grandes ligas, como podríamos decir los beisboleros, tienen nivel como y de hecho se están haciendo las gestiones para que lo reconozca la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y estoy hablando de nuestra ciudad de Álamos, estoy hablando de la zona arqueológica de Trincheras, que es única y puede ser única en el mundo. Estoy hablando de la Ruta de las Misiones, estas misiones que conocemos, que fueron generadas por el Padre Quino y toda la colonización o la evangelización en esta parte del país, y la tradición o la cultura yaqui y mayo de los pascolas y venados, que se repiten en todos los grupos originarios del estado. Estos 4 bienes nosotros los mostramos, algunas piezas que tenemos en el museo ahí están a disposición, porque no queríamos dejar pasar la oportunidad de decir que en Sonora tenemos nivel cultural y nivel histórico como para estar en estos reconocimientos mundiales. Eso es lo que ahorita tenemos como exposición temporal y otras cosas.
México en el Patrimonio Mundial se llama. Así es, México en el Patrimonio Mundial, así se llama la exposición. Es una exposición que ha circulado desde el 2013 por varios museos importantes del país y ahora la tendremos aquí hasta el 28 de julio. Y ha estado en el extranjero la exposición, ¿verdad? Sí. Según leía. Sí, justo es una exposición que se genera originalmente para una reunión mundial que hubo de ciudades del Patrimonio Mundial en 2013 en la ciudad de Oaxaca, en el Museo de Oaxaca. Y desde entonces pues, ha circulado por muchos lugares y ha ido creciendo, porque desde 2013 a la fecha, pues México casi cada año, cada 2 años hay un nuevo bien cultural que es reconocido por la UNESCO, entonces hay que agregar una foto más. La exposición está puesta de tal manera que el público puede ver al mismo tiempo que la exposición lo que le hicimos, o lo que le hicieron los especialistas al edificio en su restauración. Esto es, puede ver los muros, cómo se aplanaron y cómo se pintaron a la cal, la carpintería, cómo se trató, se le quitaron todos los barnices y se trató con los sistemas originales que son aceite de linaza, tintes naturales, etcétera. Y puede ver en toda su esplendor esa parte del edificio, que es la parte de entrada, que es la parte a donde la mayoría se toma la foto, que es la parte señorial, digamos, del edificio, porque esa parte del edificio era el edificio administrativo. Digamos que el edificio... ¿Dónde están las escaleras? Donde están las escaleras de acceso, el edificio de ladrillo, digamos, ¿no? Que está diseñado justo para representar, digamos, a los hombres libres, decimos en algún momento, ¿no? Ese era el área donde originalmente vivía el alcaide, originalmente ahí tenía su casa, digamos, el director de la penitenciaría en sus primeros años, y entonces parece una casa señorial, parece una casa de campo como de lujo, ¿no? Y por eso creo que a mucha gente le llama la atención y se sigue tomando la fotografía, que por cierto eso ha seguido libre y se ha seguido haciendo todos estos años. Qué contradictorio, ¿no? Un edificio que muestra tanta abundancia, tanta riqueza, y pues adentro estaban unas celdas que a mí me tocó verlas cuando recién abrieron el edificio para museo, que pues no mostraban así como que un bienestar muy agradable. Justo es lo que, bueno, uno como arquitecto y seguramente el público, porque no es nada de especialistas, es una de las cosas que también ya mencionamos. Otra de las cosas que le estamos ofreciendo al público es que cuando entra al edificio y en el recorrido que se puede hacer ahorita por algunos espacios, incluso desde antes del acceso, ya colocamos lo que le llamamos cédulas interpretativas, esto es información sobre la historia del edificio, sobre cómo fue concebido. Y una de ellas habla justo de esto que dices. Hay un patio en el que se ve parte del edificio de ladrillo, señorial que era para los juzgados, y inmediatamente junto a él está el edificio de piedra, duro, que plantea la falta de libertad, que plantea el castigo, que plantea situaciones que pueden ser para nuestros ojos modernos muy inhumanas, aunque en su tiempo era la penitenciaría de las penitenciarías más modernas y humanas que hubo en este país, junto con otras. Y eso es lo genial del proyecto y eso es lo que también le estamos mostrando ahora al público, no nada más que lo vea, sino que lo lea, ¿no? Entonces por eso es que le pusimos ahora al edificio para hacerlo más comunicativo, digamos, esto que le llamamos cedulario interpretativo, interpretamos un poco, en pocas palabras les decimos esto. Y esta es una de las características de ese edificio, de ese proyecto, porque hace gran diferencia entre los que son libres, los que están fuera de las celdas, y los que están castigados, y al que estaba ahí seguramente lo impresionaba mucho, ¿no? Sí, pues imagínate, y luego con los calores que se sienten aquí en esta ciudad, que en aquel tiempo pues no deben haber sido menos, y un edificio de piedra, entonces aquello era de veras un verdadero castigo. Absolutamente, y duró así hasta los años 70. Bueno, leyendo un poco la historia, pues eso deja de ser penitenciaría porque ya era inhumana. Sin embargo, yo decía, esta penitenciaría pertenece a un sistema que se hizo al finales del Porfiriato y que eran penitenciarías modernas para rehabilitar al preso, no nada más para castigarlo. Entonces esta penitenciaría en su proyecto contaba con servicios sanitarios que no había antes en las penitenciarías y contaba en su proyecto, que no se construyó, con la posibilidad de tener comedores, cocinas, talleres. Todo eso no se construyó, desafortunadamente. Como decimos en algún momento en la historia del edificio, fue un sueño inconcluso. Quien lo proyectó pensó en un lugar muy humano,
para rehabilitar al preso, pero sin embargo nada más se construyeron el área de celdas y el área de la administración, todo lo demás no se logró hacer. Pero pues como ya dice el sentir popular y el poeta urbano, la jaula aunque sea de oro no deja de ser prisión, Absolutamente, que era el caso, ¿no? No, además las dimensiones de las celdas que después se fueron saturando, hasta tenemos un cálculo aproximado de que era como para 600 presos y pues en los últimos años sabemos que había más de 2000 tal vez, ¿no? Espacios que eran para un solo preso se fueron utilizando para 3, entonces sí tuvo una gran alteración, que fueron muchos años de uso como penitenciaría y eso ya lo puede leer el público ahora que nos visite, puede ver cédulas, puede imaginarse ese momento histórico. Y con un poco de paciencia, que es la que les pedimos, pues estamos intentando abrir el resto del edificio. Debo decir, ahorita el edificio que está a la vista del público, lo que pueden visitar y recorrer, pues no es más que el 30% de todo el edificio. ¿Cuánto le falta para que sea la restauración total? ¿Cuándo termina? Nosotros tenemos un plan que se va a ir haciendo por etapas y en el cual pensamos que para el 2024 estaríamos con todas las áreas ya disponibles, útiles, tanto en su función interna como la visita del público, y además con una nueva exposición permanente, que por ahí inició esta historia del cierre, en el cual estamos trabajando desde hace más de 10 años con los investigadores del Centro INAH para construir un discurso, para que la gente vaya a ver una exposición en la cual conozca no solo una historia como de libro de texto, sino lo más nuevo que se ha investigado sobre la historia y la importancia de Sonora en la historia nacional. Y ustedes, pues obviamente no han dejado de estar informándole al público a través de charlas, a través de exposiciones más pequeñas, pues a través de contacto con la gente y las escuelas. Sí, pues justo, te agradezco el comentario porque sí hay que aclarar, el museo estuvo cerrado en su edificio, pero el museo no dejó de trabajar en todos estos 8 años. Tenemos un programa que todavía lo seguimos impulsando, que es el de talleres educativos, que al no poderlos dar en nuestro edificio los ofrecemos a las escuelas, entonces nuestro personal va a las escuelas primarias, es cosa de que nos llamen o nos busquen en la página que tiene el INAH en Facebook y nos pidan algún taller de los casi 20 tipos de talleres que tenemos educativos, se los llevamos a las escuelas. ¿Qué otras cosas hicimos? Un programa de exposiciones itinerantes que nosotros mismos elaborábamos con temas locales y que sin necesidad de andar llevando piezas que necesitaban mucho cuidado fotográficamente o con gráficos, llevábamos exposiciones. En algún momento colaboramos con el Museo de la Universidad de Sonora y otros espacios, incluso espacios de trabajo, ¿no? Con el ISSSTE, con clínicas, así en algún momento, alguna celebración, llevábamos exposiciones y bueno, colaborando evidentemente con todo lo demás que ha hecho el trabajo, el INAH y que hace el INAH en el Estado, además de seguir resguardando con todo el cariño y con toda la responsabilidad la colección de más de 3,000 piezas que tenemos en el museo que pertenecen pues al pueblo de Sonora, ¿no? A la cultura de Sonora. Y que también se pueden apreciar ahí en el recorrido que se haga. Tenemos algunas en exhibición, las otras las estamos trabajando por un lado como registro y restaurándolas para ya después integrarlas a las diferentes exposiciones temporales que estaremos haciendo. Exhibir, bueno, los que conocieron la exposición permanente que teníamos antes solamente exhibía 260 piezas. Y tenemos en nuestros repositorios casi 3,000. Imagínense si quisiéramos exponer todas al mismo tiempo, pues no cabe en todo el edificio, ¿no? Y esto es de todos los museos tenemos más, pero tenemos estrategias para irlas sacando, como pieza del mes, como exposiciones temporales, o con las nuevas tecnologías, tal vez muy próximamente con catálogos virtuales, que la gente los pueda ver en línea y pueda saber lo que tenemos. Una exposición que tuvieron que causó mucho revuelo en el estado y mucho interés, sobre todo en los más pequeños, propios y extraños, estuvimos allí presenciándola, fue la llegada del mamut, el mamut de Ecatepec. Sí, esta exposición que se hizo el año pasado, que se llevó a Trincheras, a la zona arqueológica de Trincheras, que si bien es, digamos, otra área, nosotros como museo madre, digamos, para el INAH en el estado, pues estuvimos muy cerca. Yo digo, no solo fue una exposición que llamó la atención en todo el estado, en todo el país. Lo que sucedió en Trincheras fue algo que no había sucedido
en ninguno de los lugares donde esa exposición estuvo. Muy rápidamente, para decirlo muy rápidamente, siempre había estado en ciudades grandes, siempre había estado en ciudades capitales y había tenido unas visitas, por decir algo, Ciudad Juárez, que fue el lugar anterior, con más de 2 millones de habitantes en la ciudad, tuvo 25,000 visitantes en 2 meses y medio. Trincheras, sin transporte público, con 2,000 habitantes cuando mucho en la localidad, tuvo más de 28,000 visitantes en 2 meses y medio. Esto demostró, yo me gusta decirlo, que el pueblo de Sonora, la gente de Sonora está ávida y es conocedora y respetuosa de los actos culturales de este tipo, y nos ganamos el derecho a decirlo públicamente. Nos dijeron pues a nivel nacional, oigan, eso que pasó en Trincheras no había sucedido en otro lado, porque fue un atrevimiento llevarlo a un lugar tan pequeño, pero le apostamos a lo que también nos quejamos nosotros, ¿no? Siempre decimos que las buenas exposiciones o los buenos sucesos artísticos o culturales suceden nada más en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, hay que descentralizar. Le apostamos a la descentralización y demostramos que se puede y que en Sonora hay mucha capacidad para tener ese tipo de exposiciones, tratarlas bien, ir muchos y que no suceda nada. Fue un éxito total. Absoluto. Debo decirlo, y te lo digo públicamente, estamos gestionando la posibilidad porque la gente de Sonora se ganó el derecho a volverlo a traer. Estamos tratando de volverlo a traer. Mira qué bien. Entonces ya tenemos tema para la siguiente entrevista, arquitecto, gusto, si te claro, parece. con los proyectos que tenemos de nuevas exposiciones. Claro. Claro que sí. Pues muchas gracias, arquitecto, por la presencia. Nada más, así de manera rapidita, recordemos los horarios para poder ir a visitar el museo. Martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, los esperamos. Estamos ya arriba de los 3,000 visitantes y queremos más. Pueden visitar tanto la exposición como el edificio. Y seguirse tomando la foto si quieren en la Claro que fachada. sí. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Gracias a usted. Recuerde, dentro de 8 días la cita es aquí, en Televisión Educativa. Mientras tanto, pues hay que visitar el museo. Gracias.